en De Frente está Juan Gabriel Vázquez. Él es escritor, periodista, traductor, uno de los novelistas más importantes de esta generación, ganador de varios premios de novela y reconocimientos. Bienvenido, Juan Gabriel, a hablar aquí en De Frente con Sabrina Bacal. Muchas gracias, Sabrina. Un placer estar aquí. Una de sus facetas que a mí más me llama la atención es la de columnista. Y en una de sus últimas columnas usted hace un análisis de lo que significa el hecho de que el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021, la mentira dicha sobre el mismo por Trump y sus seguidores, sea aceptada por un número importante de norteamericanos. Y su análisis es que la verdad ya no existe o no importa y las consecuencias de mentir tampoco. ¿Cómo puede ser que en el año 2024 estemos viviendo eso? Sí, yo también me lo pregunto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que no demos crédito a lo que hemos visto todos, ¿no? Con nuestros propios ojos? A mí me sorprendió muchísimo que una porción tan grande de los republicanos, los ciudadanos afiliados, digamos, al Partido Republicano en Estados Unidos, hayan asumido y estén constantemente reproduciendo la mentira trumpista sobre lo ocurrido el 6 de enero. Pero lo realmente preocupante es que también hay un porcentaje de los demócratas que lo están haciendo, con lo cual llegamos a la conclusión de que efectivamente ha desaparecido la idea de una verdad comprobable por medio de los sentidos, la idea de los hechos objetivos alrededor de los cuales una sociedad construye un consenso, hechos que podemos evaluar de manera distinta según nuestra afiliación política, si somos conservadores o liberales, de izquierda o de derecha, incluso según nuestras convicciones religiosas, podemos evaluar los hechos de manera distinta, pero los hechos seguían siendo los mismos, ahora ya no. Ahora esa noción de una realidad común que compartimos se ha roto. Y lo que el discurso republicano, el discurso trumpista sobre el 6 de enero demuestra es que la idea de una verdad objetiva que compartimos ha desaparecido. Y eso es catastrófico para una sociedad. ¿Qué consecuencias tiene eso, que los seres humanos de una sociedad no nos pongamos de acuerdo en los hechos para las democracias en la región, en su opinión? Es terrible porque cualquier democracia se basa, primero que todo, en la cooperación. Una democracia es un sistema de cooperaciones y esa idea de cooperar todos en la consecución de unos mismos fines se rompe, se disuelve y queda completamente inhabilitada si no compartimos la misma visión de la realidad, si no estamos viviendo en la misma realidad. Hay un pionero de las nuevas tecnologías, Jaron Lanier, que tiene un libro reciente en el cual nos pide que cerremos nuestras redes sociales porque las considera peligrosas y nocivas para el desarrollo de las democracias. Y uno de sus argumentos clave es este: las redes sociales, los mecanismos de las redes sociales, el mecanismo de el diseño de una realidad que presentan a cada consumidor dependiendo de algoritmos y de sus preferencias, de su historial en línea. Ese hecho, el hecho de que dependiendo de la información que nosotros damos a las redes sociales y de nuestro comportamiento informático, las redes sociales nos devuelven una versión de la realidad que no coincide con la versión del vecino. Eso también es catastrófico para una sociedad porque rompe con nuestra posibilidad para entender dónde está el otro, de dónde viene, qué es lo que está haciendo y por lo tanto crear una sociedad donde cada uno vive instalado en una especie de burbuja privada que no coincide con la versión de la realidad que tiene el vecino y por lo tanto que rompe cualquier posibilidad de cooperación. ¿Usted tiene redes sociales? ¿Cómo se maneja Juan Gabriel Vázquez en este mundo? No tengo redes sociales, nunca tuve. Creo que es una de las mejores decisiones que he tomado. Las rechacé en su momento porque soy una persona muy preocupada por la escasez de tiempo, por lo que tengo que leer y lo que tengo que escribir y el poco tiempo para hacerlo. Y las redes sociales me daba la impresión de que eran una especie de hoyo negro por donde se iba el tiempo de la gente y la atención de la gente, que es todavía más grave. Entonces las rechacé por eso en su momento. Y luego ya con el tiempo no he hecho sino confirmar mi mala impresión de
esos mecanismos que han sido, yo creo, uno de los grandes, han tenido uno de los grandes efectos disolventes, ¿verdad?, de nuestra ciudadanía, de nuestro comportamiento como ciudadanos, instalándonos a cada uno de nosotros en una burbuja de información que no coincide con la del vecino y por lo tanto favoreciendo no solo fenómenos como la polarización, sino también abriendo un espacio en el que los nuevos populismos que han invadido nuestras esferas políticas en muchos países pueden hacer campañas con mentiras, con distorsiones, con eso que llamamos posverdad de una manera muy eficaz. Y vamos a agregar un elemento que usted toca en una de sus novelas, que son las teorías de la conspiración. Sí. ¿Por qué piensa usted, conocedor de la naturaleza humana, que las teorías de la conspiración tienen tanto éxito? Bueno, porque los seres humanos necesitamos contarnos cuentos sobre lo que somos, necesitamos explicarnos a través de relatos. La historia es un relato, la historia es un relato que cuenta un narrador, eso se nos olvida con frecuencia, conviene que no se nos olvide. Y en muchos sentidos, lo que llegamos a aceptar como la historia definitiva de nuestros países, como nuestro pasado colectivo, es una competencia entre relatos. Cuando hay un suceso en nuestro pasado que no está explicado o sobre el cual sospechamos que nos están mintiendo, como un crimen importante, pongamos por caso el crimen de Kennedy en Estados Unidos, el crimen de Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia colombiano de 1948, y tantísimos otros. Cuando la explicación que da la historia no es satisfactoria, no es suficiente, o intuimos que es mentirosa, o que está falseada, o que es incompleta, se abre un vacío. Y las teorías de la conspiración entran para llenar ese vacío, porque necesitamos explicaciones, necesitamos relatos. Y explicaciones más simples. Explicaciones simples, eso es muy importante. Que quepan en un video de TikTok o en un tweet. Esto ya exactamente, es exactamente cierto, y esto ya es un fenómeno contemporáneo, no siempre ha sido así. Pero, eso también está ya muy estudiado, somos ciudadanías cada vez, parece, más simples, en el sentido de tenemos menos paciencia, menos capacidad de atención, y lo que nos seduce es el mensaje rápido y concreto y al punto y simple y elemental, aunque no sea el más riguroso. Voy al siguiente tema y tiene que ver con la violencia que genera el narcotráfico. Usted ha escrito evidentemente muchísimo sobre la guerra en Colombia, sobre los desacuerdos de paz, uno de sus libros, y sobre cómo el narcotráfico ha sido un combustible para mantener esa guerra durante tantos años. Panamá y todos los países de la región, hemos visto ahora en Ecuador varios sucesos que nos recuerdan la Colombia de los años 80. Yo quisiera una reflexión sobre eso, pero para esa reflexión y ese tema tan importante para Panamá y la región voy a esperar el siguiente bloque. Sigo conversando en De Frente con Juan Gabriel Vázquez. Sigo conversando en De Frente con Sabrina Bacal, con Juan Gabriel Vázquez, uno de los escritores más importantes de la actualidad. Hablábamos del tema de la violencia que genera el narcotráfico y de lo que implica lo ocurrido en Ecuador en los últimos meses. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, yo he escrito muchísimo sobre el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno del surgimiento de las mafias ligadas al narcotráfico, y mi conclusión se reafirma cada vez más. La única salida, la única manera de acabar con este fenómeno es la legalización de la droga. Soy un firme partidario de la legalización de la droga, me parece por razones muy evidentes. Solemos decir que la legalización de la droga sería un salto al vacío, que no sabemos lo que puede pasar. Eso es mentira, sí sabemos lo que puede pasar, ya pasó exactamente con la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años 20. Antes de la prohibición del alcohol teníamos todos los efectos nocivos y dañinos del consumo de alcohol en las sociedades, y después, terminada la prohibición, lo seguimos teniendo, pero solamente durante la prohibición hubo también mafias, corrupción, crímenes y violencia ligadas a la defensa de un negocio que es muy lucrativo. Lo mismo está pasando con la
con la droga desde comienzos de los años 70 y seguirá pasando mientras no entiendan nuestras sociedades que la droga implica dos fenómenos, uno de salud pública y uno de orden público. El de salud pública está ligado al consumo, a la carga que pone el consumo sobre los sistemas de salud de nuestras sociedades, a los daños privados que se hace el consumidor. Pero luego está el fenómeno de orden público, que está ligado a la corrupción, a la violencia, a los asesinatos, a las mafias, a las bandas criminales. Todo este fenómeno de orden público desaparecería con la legalización y podríamos dedicar nuestras inmensas cantidades de recursos que ahora están puestas al servicio de la persecución de lo que es un vicio, pero no debería ser un crimen. Podemos poner todo ese dinero al servicio de la prevención, el tratamiento y todo lo ligado al fenómeno de salud pública que se ve también afectado por el consumo. De manera que, por razones que a mí me parecen elementales, yo sigo defendiendo la legalización como la única salida. Conceptualmente estoy de acuerdo, sin embargo, para que eso suceda a nivel regional o global, tiene que haber una campaña quizá liderada por Estados Unidos y Europa, que son los principales consumidores. Mientras tanto, en la región y en países como Panamá, por ejemplo, vivimos las consecuencias de grupos narcotraficantes que pueden tener pandillas locales, que se han infiltrado en la vida pública, en los tres poderes del Estado y que incluso van a tener una injerencia en las elecciones, no solamente en Panamá, sino en muchos otros países de la región. ¿Cuál sería para usted una medida, digamos, transitoria mientras se da ese ideal de la despenalización? O sea, ¿qué puede hacer un país para protegerse de la violencia y la corrupción que trae consigo el crimen organizado? No tengo una respuesta. Colombia pasó por allí, ¿no? Desde luego. El narcotráfico siempre ha sido no solo el combustible de nuestra guerra, el narcotráfico ha sido fuente de financiación de las guerrillas marxistas como las FARC, como el ELN, pero también del paramilitarismo de extrema derecha, y además ha sido un agente de corrupción de las instituciones, de las autoridades, muy fuerte y muy difícil de controlar. Encima de todo eso, solo el poder de los carteles durante los años 80 puso a mi país en una situación de desequilibrio brutal en la que yo crecí y de la cual nos seguimos tratando de reponer todavía. Lo que dejó el narcotráfico para Colombia, el de los años 80, la lucha entre los carteles, en particular el cartel de Medellín y el Estado, fue una gigantesca inversión de los valores. La idea de que el dinero fácil es el camino, la idea, como decía García Márquez en Noticia de un secuestro, de que el respeto de la ley es el mayor obstáculo para la prosperidad. Y esa forma de trastocar los valores de una sociedad es uno de los efectos más nocivos de la cultura del narcotráfico. Yo no tengo una respuesta para las democracias latinoamericanas que lo están sufriendo. Solo sé que a largo plazo la única solución es la legalización. Panamá está viviendo los efectos del narcotráfico al ser parte de la ruta del mismo, pero también está inmerso en un mundo donde prima esa posverdad, esas redes sociales, esas teorías de la conspiración. Son muchos elementos que los electores van a tener en cuenta o que los van a, de alguna manera, confundir o desviar del que debe ser quizás el objetivo de una elección, y es tener líderes más honestos. Si usted tuviese que darle uno o dos consejos a los electores panameños que irán a las urnas en mayo de este año, ¿cómo lograr que en este mundo, con la prevalencia de la desinformación y con un crimen organizado que es más fuerte y que tiene el poder de corromper las instituciones, tengamos líderes más honestos? Yo creo que es necesario, lo vengo pensando desde hace varios meses, es necesario una especie de nuevo pacto social de nuestras ciudadanías que reconozca la manera como hemos cambiado nuestra relación con la información. Uno de los grandes éxitos de los populistas, de los antiliberales, de los iliberales, ha sido convencer a las sociedades o más bien ha sido desprestigiar los medios de comunicación tradicionales, ¿no?
y convencer a los ciudadanos de que su fuente de información basta con que sea un Facebook o un Twitter o un TikTok o un Instagram o una cadena de WhatsApp que les mandan las personas de su círculo. Esto a mí me parece grave y creo que la única manera de luchar contra eso es caer en la cuenta de nuestra responsabilidad ciudadana. No incluyo en esto a los ciudadanos que voluntariamente transmiten una mentira, una desinformación, una noticia que es falsa o que distorsiona todo, lo hacen voluntariamente por una especie de mínimo rédito político en ese momento. A esto no los incluyo, los doy por perdidos. Pero hay mucha gente que transmite mentiras sin saber que son mentiras, transmite desinformación sin saber que lo está haciendo. Y creo que se le puede exigir eso, nos podemos todos exigir que seamos una especie de departamentos de fact-checking unipersonales, ¿no? Ir un poco más allá en la responsabilidad ciudadana de confirmar lo que hemos visto, ser suspicaces, ¿no? Interrogar el video que nos acaba de llegar para saber si es verdad o si está siendo manipulado, si estamos siendo manipulados. Recordar siempre que las redes sociales son el mecanismo de manipulación de las emociones humanas más gigantesco y más exitoso que hemos conocido los seres humanos. Estamos constantemente siendo objeto de manipulación por alguien y si estamos más alerta, si tenemos una especie de vigilancia epistémica, lo llamaba un libro de Irene Lozano que leí en estos días, estar más alerta, cuestionando las noticias que recibimos, yo creo que tendría efectos muy beneficiosos para nuestro ejercicio ciudadano. Creo que es un excelente consejo. Voy a dejarlo hasta aquí porque venimos en el próximo bloque. Le voy a preguntar sobre su novela sobre Panamá. Quédese aquí, estoy conversando en De Frente con Juan Gabriel Vázquez. Sigo hablando en De Frente con Juan Gabriel Vázquez, uno de los novelistas más importantes de la actualidad. Quiero preguntarle por su novela, que es una saga familiar, Historia Secreta de Costaguana, que empieza con la construcción del ferrocarril y termina con la independencia de Panamá. ¿Qué lo lleva a usted a escribir una novela sobre dos hitos tan importantes de la historia panameña? Pues la respuesta puede parecer extraña, pero un escritor polaco. Cuando yo descubrí la obra de Joseph Conrad, escritor polaco que escribió en inglés, se volvió para mí muy importante. Ha sido uno de esos grupos de novelas que le han dado forma a mi vocación, que me han ayudado a ser novelista. Y una de sus novelas, Nostromo, era la historia de un país ficticio, latinoamericano, que hacia 1904 más o menos se divide. Hay una provincia de Costaguana que se llama Sulaco, que tiene una riqueza particular, una mina de plata, y con la intervención militar de Estados Unidos se separa del resto del país para administrar su riqueza mejor. Suena muy familiar. Era muy familiar. Era evidentemente una trama basada en lo que Joseph Conrad había aprendido acerca de lo que estaba sucediendo en ese mismo momento en Colombia y en Panamá. Y entonces empecé a investigar por ahí y me encontré con el mundo del canal, que es una mitología maravillosa, que es una de nuestras grandes epopeyas latinoamericanas, ¿no? No se puede decir demasiado, no hay manera de exagerar con esto. Yo creo que la construcción del canal es una gran epopeya de nuestro continente que debería ser contada 1001 veces como una de nuestras grandes aventuras. Entonces empecé a buscar con esta historia como eje, empecé a buscar una historia que contara nuestra relación entre Colombia y Panamá, los sucesos del siglo XIX que terminaron con la separación de Panamá, que implicaron un gran trauma nacional para Colombia, político, pero también económico, pero también de otros modos. Y lo que traté de usar para articular todo esto fue una novela de aventuras. Es una novela de aventuras, una novela que tiene un poco de picaresca, sobre un hombre que cuenta su vida al mismo tiempo que cuenta la historia del Canal de Panamá,
y que después acaba conociendo a ese novelista raro Joseph Conrad y contándole a él su vida. Ese trauma nacional para Colombia y esa independencia de Panamá, ¿cómo piensa usted que marca hoy en día la relación de ambos países? Pues no veo ninguna razón para decir que no sea una relación absolutamente cordial de buenos vecinos, lo cual me da gusto, por supuesto. A mí Panamá es un lugar que quiero, que es un lugar que además me ha inspirado, ¿no? Al que he venido menos de lo que quisiera, pero podemos reparar eso. Podemos reparar eso. Y sigo sintiendo cuando vengo una identidad. Me parece que somos parte del mismo pueblo, claramente. Volver la vista atrás es una de sus novelas más comentadas, leídas, premiadas, y habla un poco sobre el adoctrinamiento quizás, sí, o las ideologías del siglo XX. Yo lo escuchaba a usted con el análisis de que la historia se lleva por delante a los individuos. Sí. ¿Podría ahondarnos sobre esa reflexión, pero en estos tiempos que ya no estamos en los tiempos que relata Volver la vista atrás? Sí, bueno, yo creo que el atractivo que tuvo para mí escribir esta novela, aparte de que la vida de mi amigo Sergio Cabrera, director de cine que todo el mundo conoce, me parecía poner en escena muchos de los problemas que a mí me han interesado siempre como novelista, y en particular ese, la invasión de la historia, la invasión de la política, de las fuerzas misteriosas de la historia de la política en la vida de un individuo. Me parece que eso no ha cambiado, me parece que eso sigue sucediendo, lo vemos todos los días. ¿La historia nos lleva por delante? Que la historia nos lleva por delante, que la historia, lo que llamamos las fuerzas de lo público, ¿no? La historia de la política sigue metiéndose en nuestras vidas íntimas, no solo de ciudadanos, sino moldeando también nuestra manera de comportarnos en la intimidad, nuestra manera de ser padres e hijos y maridos y esposas y amantes y hermanos, recibe el impacto de la política, de la historia, y los moldea. Y eso que estuvo marcado por las ideologías, por las grandes ideologías, los grandes relatos, como decía Lyotard, el filósofo francés, en los años 50, 60, 70, hoy sigue existiendo de otras maneras. Hoy hay otros relatos, hay los pequeños relatos que nos contamos en redes sociales, por ejemplo, los pequeños relatos, las pequeñas diferencias que encontramos con el de al lado, nuestras políticas de la identidad, ¿no? Las políticas identitarias, las guerras culturales, son en buena parte, cuando salen mal, que están saliendo mal en muchos sentidos, son pequeños lugares de fanatismo, de intolerancia, ¿no? No solo desprecio por la diferencia, sino una especie de fundamentalismo de lo privado, de lo mío, de mi identidad, que se parece peligrosamente al narcisismo, ¿no? Y todo eso tiene mucho que ver también con esos fenómenos de fuerzas públicas, fuerzas que son sociales, que van lentamente moldeando la vida de los individuos. Y tenemos que estar muy vigilantes para que eso no distorsione nuestra convivencia, que creo que es lo que está pasando. En sus respuestas a esta entrevista, y si uno lee por un lado sus columnas y sus novelas, usted es una persona que trabaja igualmente con la realidad y la ficción. ¿Puede la ficción ayudarnos a comprender esta realidad tan compleja que estamos viviendo? Yo creo que sí. Yo creo que en una realidad como la nuestra, articulada inevitablemente e inescapablemente por relatos distorsionados, interesados, mentirosos, falseados, con mucha frecuencia la ficción está siendo el lugar donde podemos llegar a una especie de verdad, donde podemos acercarnos a una verdad. La ficción está contando verdades que desde luego las redes sociales no están contando. La ficción está hablando de una manera clara, diáfana, de lo que el discurso político más bien trata de oscurecer o de ocultar. Y eso lo hemos sabido con frecuencia los latinoamericanos. Nuestros novelistas, nuestros escritores han sido con mucha frecuencia los que nos dan luces, los que nos tratan de contar lo que el discurso oficial está ocultando, distorsionando. Yo creo que eso sigue siendo así.
esas luces que dan la ficción y esos populismos de los que usted hablaba tan peligrosos, apalancados en esas verdades a medias, esas narrativas que se tejen en redes sociales, tienen en Centroamérica varios exponentes. Se me ocurren en este momento personas como líderes como Daniel Ortega o Nayib Bukele. Una reflexión no necesariamente sobre cada uno de ellos, sino sobre la atracción que tiene el populismo para tantos electores que al final terminan atraídos a la promesa que hacen esos líderes. Sí, sí. Creo que son dos casos muy distintos. El fenómeno de la dictadura de Ortega pertenece a la más rancia estirpe de los totalitarismos latinoamericanos en su acumulación de poder, en su constante minar de las reglas democráticas, que acaba convirtiéndose en una dictadura con todas las letras, que persigue a sus oponentes, que viola los derechos humanos, que encierra el disenso político, que es criminal. Creo que el fenómeno Bukele es de signo opuesto, es distinto y responde a otro de los grandes rasgos de los populismos contemporáneos, que además está respaldado por la realidad. Entonces requiere un esfuerzo más para... Y por los resultados. Y por los resultados. Los aparentes resultados. Sí, exacto. Que es nuestra vida con miedo. Vivimos en sociedades atemorizadas, en sociedades violentas, y eso es una de las primeras cosas que el populista identifica, que vivimos en sociedades atemorizadas y que ofrecer una sensación de seguridad, aunque sea violando todas las reglas del derecho, de la aplicación de la ley, de los sistemas judiciales y democráticos, pues tiene resultados porque la gente quiere vivir sin miedo. Y eso es profundamente peligroso, deja rastros, se cometen injusticias, ¿no? Y yo creo que deja además cicatrices en una ciudadanía y en una democracia. Yo espero que el fenómeno no sea contagioso, pero en nuestras sociedades, la colombiana está incluida en eso. Ya hay muchos que lo imitan. Hay pequeños bukelitos surgiendo en otras partes, porque es un discurso resultón y porque además las sociedades están dispuestas con mucha frecuencia, después de sufrir fenómenos de inseguridad tan extensos y tan intensos, está dispuesta las sociedades a sacrificar muchas libertades que ha costado mucho, digamos, inventar, ¿no? Y eso es preocupante. No me quedo con ese último mensaje y reflexión. Muchísimas gracias, Juan Gabriel, ha sido un verdadero honor. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo aquí en De Frente con Sabrina Bacal.